¿Qué tal? Buen día. ¿Me podrían confirmar si me escuchan, por favor? Buenos días, profesor. Sí, Sí, profesor. Bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a comenzar con la unidad 7, que es la última unidad, que es la parte de análisis de sistemas eléctricos de potencia en condiciones equilibradas o balanceadas, que de forma particular lo que vamos aquí a analizar es el problema de flujos de potencia. Entonces, para analizar cómo se distribuyen los flujos de potencia en, obviamente, un sistema eléctrico de potencia, vamos a considerar que estos están operando en condición estado estable senoidal y que todo está balanceado. Entonces, para este análisis, pues vamos a ver que al establecer las ecuaciones que modelan nuestro sistema eléctrico, vamos a encontrar que se forma un sistema de ecuaciones algebraico, pero es no lineal, por lo cual vamos a tener que recurrir a ciertos métodos numéricos para resolver el problema de flujos de potencia. Entonces vamos a ver qué algoritmos o qué métodos se emplean en la solución de flujos de potencia y en este caso, dado el tiempo que tenemos, nada más vamos a analizar uno de ellos. Una vez que vemos cómo se resuelve, digamos, el problema, pues vamos a ver a partir de lo que nosotros resolvemos, a partir de encontrar las incógnitas de ese sistema de ecuaciones, pues vemos cómo se procedería a realizar el análisis del sistema. Entonces, como objetivo de esta unidad es que al final deben saber aplicar el método de los sistemas por unidad y los algoritmos estudiados para la solución del problema de flujos de potencia en las redes eléctricas operando en condiciones equilibradas y analizar los resultados. Aunque aquí no es tema de esta unidad, lo vimos en la unidad anterior, vamos a ver que todas las ecuaciones que vamos a derivar van a estar en valores por unidad. Nosotros ya mencionamos cuáles son algunas de las ventajas de trabajar en valores por unidad. En cuanto a la parte de la resolución del problema, pues que todos o la mayoría de los valores estén parametrizados entre cierto rango, pues también nos ayuda a que el procesamiento sea más eficiente. Además de que nos ayuda a identificar los errores de forma más sencilla, ¿sale? Entonces, ya entrando a la parte del análisis de flujos de potencia, este consiste en calcular la magnitud de la tensión y el ángulo de fase en cada bus del sistema, ¿sale? Prácticamente, digamos que es analizar un circuito donde nos interesa conocer las tensiones y los ángulos de cada nodo. Recuerden que más o menos el equivalente a un nodo en un sistema de potencia sería un bus. Que ustedes pues ya saben muchos métodos de análisis de circuitos para resolver este problema, pero vamos a ver cuál es la complicación o cuál es la diferencia que existe con un sistema de potencia. Entonces, una vez que nosotros determinamos y conocemos todas las tensiones en los buses, la tensión está conformada por la magnitud y su ángulo, nosotros podemos determinar cómo se dan los flujos de potencia activa y reactiva en todos los sectores o los equipos que tenemos en nuestro sistema eléctrico, como son las líneas de transmisión, los transformadores y también una vez que calculamos cómo se da esta parte del flujo de potencia, pues podemos conocer cuáles son las pérdidas en estos equipos, cuánta potencia está disipando la línea, cuánta potencia se está consumiendo en un transformador para hacer la transferencia de la energía y así sucesivamente.
Entonces, digamos que una vez que resolvemos nuestro problema, conocemos tensiones en todos los buses, su magnitud y su ángulo, pues podemos ya resolver y determinar, en este caso, la parte de flujos de potencia. Primero, para realizar el análisis, nosotros vamos a observar que en lugar de trabajar directamente con las impedancias, vamos a trabajar con admitancias. Y ahorita vamos a ver por qué. Recuerden que la admitancia es el inverso de la impedancia, ¿sale? Entonces nosotros sabemos determinar ya, por ejemplo, los parámetros de la línea, R, X inductiva, X capacitiva. Ya sabemos cómo se conforma un modelo de la línea, vimos cómo se conforma un modelo de un transformador. Entonces, de acuerdo a cómo esté interconectado, formamos nuestro diagrama de impedancias o reactancias, pero una vez que tengamos ese diagrama de impedancias, resulta que vamos a hacer el análisis transformando las impedancias en admitancias, ¿sí? Entonces, simplemente la admitancia, pues es el inverso de la impedancia. Recuerden que una admitancia también tiene parte real, que es la conductancia, y una parte imaginaria, que es la susceptancia. Entonces, si ustedes observan, aquí lo que se está representando en este sistema es que, por ejemplo, entre el bus 3 y el bus 4, podríamos tener ahí una línea de transmisión que tiene una reactancia inductiva serie de J0.08 en PUs, y al pasarla a una admitancia, eso sería el inverso de J0.08, pues me daría menos J12.5. Observen algo que quizá ya lo hayan analizado. En este caso, pues esta es una reactancia inductiva, y ya mencionamos que una reactancia inductiva se ve reflejada como una parte imaginaria positiva. Pero si yo hago el inverso de eso, pues si ven, ahora aquí me da una susceptancia, digamos, inductiva, ¿sí? El inverso, pues me va a dar una parte imaginaria, pero ahora que es negativa. Entonces vería, siempre que represento una reactancia inductiva mediante una susceptancia inductiva, pues ahora, aparte de que es el valor inverso, pues vería que J ahora es negativo. Y es algo que hay que cuidar en la parte de, al momento de hacer la transformación, ¿sale? No solo es hacer el inverso del valor de la reactancia, sino que la parte, el número imaginario en J, pues ahora se vuelve negativo, ¿sale? Entonces, de la misma manera, pues, si ven, aquí todo está representado mediante una susceptancia negativa, lo que me indica que ahí teníamos en el diagrama original puras reactancias. Adicionalmente, observen que aquí en la parte del bus 2 teníamos ahí, aunque no se ve muy bien representado, eso representaría un generador, ¿vale? Algo que está suministrando potencia. Aquí para el análisis se convierte ese generador con un equivalente, ¿sale? Si ustedes recuerdan, ¿qué teorema o qué herramienta puedo utilizar para hacer esa conversión de una fuente de tensión en serie con una impedancia a una fuente de corriente en paralelo con una impedancia? ¿Eso cómo se llama? Creo que es de transformar fuentes y recuerdo que había que dividir el voltaje entre la impedancia y ya quedaban en paralelo como fuente de corriente, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se llama eso? Este equivalente, cuando tengo una fuente de corriente en paralelo.
Sí, creo que solo le decimos transformación de fuentes y ya. Es Norton, ¿no? Exacto. Entonces, yo cualquier sistema lo puedo representar con una fuente en serie con una impedancia, y eso le llamamos el equivalente de Thevenin, ¿no? Y si lo transformo a una fuente de corriente en paralelo con una impedancia, pues le llamamos ahí el equivalente de Norton, ¿sale? Y sí, originalmente como, digamos, lo aprendemos, pues es una transformación en teoría ahí de fuentes, ¿no? Entonces ahí, pues estamos haciendo un equivalente de que se represente esa impedancia mediante una impedancia en paralelo, ya en el diagrama del lado derecho, convertida en admitancia, y una fuente de corriente, ¿sale? Entonces, igual, de hecho, la 2 está de este lado, ¿no? Entonces, es la misma idea. Entonces, el generador que teníamos en el bus 1 y el que teníamos en el bus 2 se pasa a un equivalente de una fuente de corriente en paralelo con una admitancia. Entonces, si ven, esas admitancias están conectadas a neutro, ¿sí? Una de las grandes ventajas, como ya lo habíamos establecido desde la primera o segunda unidad, de que analicemos un sistema trifásico en condiciones balanceadas, es que es suficiente nada más analizar una fase. Entonces, el análisis de flujo de potencia lo vamos a obtener de analizar también una sola fase. Entonces, lo que estaríamos observando aquí es nuestro diagrama, en este caso de admitancias, de una fase del sistema eléctrico de potencia. Entonces, en este caso, al realizar esa conversión de las fuentes, observen que tenemos un elemento entre el bus y neutro, ¿sale? Adicionalmente, pues podríamos tener otros elementos que de forma natural, digamos, dado el modelo, me darían admitancias entre línea y neutro. ¿Cuál sería un ejemplo? Pues, por ejemplo, si tuviéramos un modelo pi de la línea, ¿sale? Si ustedes recuerdan el modelo pi, pues tiene un elemento serie y dos elementos en derivación. Entonces, observaríamos que estos elementos pues estarían conectados de línea a neutro, ¿sale? Ahorita vamos a ver en qué me afecta o cómo debo de tomar en cuenta esos elementos. Entonces, una vez que ya conformamos nuestro diagrama, en este caso de admitancias del sistema de potencia, lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos. En este caso, a cada uno de los buses. Nada más aquí como ejemplo. Si ustedes observan, aquí voy a hacer un poco más grueso el bus 1. Sí, aquí está el bus 1. Entonces, si nosotros aquí establecemos que existen diferentes corrientes entrando y saliendo del bus, si ustedes observan ahí, pues ya la fuente de corriente me indica que entra una corriente I1. Entonces, en el elemento en derivación, veríamos que sale una corriente que le vamos a llamar que es una corriente que va de 1 a 0, ¿sí? Donde 0 es, en teoría, nuestro neutro. Si ven, de aquí sale otra corriente que va a través de esa línea que tiene una admitancia menos J5, entonces le podemos llamar a esta la corriente que va de 1 a 3, ¿sí? Y del otro lado, si bien aquí hay otra interconexión entre el bus 1 y 2, aquí veríamos que existe otra corriente que va de 1 a 2, ¿sale? Entonces, ahí tendríamos 4 corrientes en ese bus. Como ustedes pues ya saben, si nosotros aplicamos aquí la ley de corrientes de Kirchhoff, lo que obtendríamos es que I1 es igual a I10 más
I1,2 más I1,3. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que nosotros, así como hacemos el análisis de nodos en un circuito, una vez que planteamos las ecuaciones, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, el siguiente paso sería poner esas corrientes en términos de las tensiones de los nodos, en este caso, en términos de las tensiones de los buses, ¿sale? Entonces, a ver si espacio aquí. ¿A qué sería igual I1,0 en términos de la tensión del bus 1, aplicando la ley de Ohm? ¿A qué sería igual I1,0? La admitancia sería el producto de la tensión por la admitancia, ¿Qué tensión? ¿Verdad? la del bus 1. Exacto. Entonces sería en este caso B1 por la admitancia que ahí se le llama Y1,0, ¿no? Y ahora la corriente I1,2 en términos de las tensiones de los buses y la admitancia, ¿cómo sería? Tensión 1,2 por admitancia 1,2. Es otra vez, ¿verdad? Tensión de 1,2. Tensión de 1,2. ¿Y cómo sería la tensión de 1,2? ¿O cuál es la Sería tensión 1,2? Ajá, adelante, la adelante. la tensión del bus 1 menos la tensión del bus 2 Exacto, y ya por la admitancia, ¿no? exacto. Entonces sería B1 menos B2 por la admitancia 1,2. ¿De acuerdo? Si ven, ahorita nada más tenemos un elemento entre el bus 1 y 2, que podría ser un equivalente, de hecho. Un equivalente de dos líneas y dos transformadores. Pues todos los modelo como una reactancia serie y se puede hacer una sola. Pero bueno, aquí nada más se ve como un elemento interconectando entre 1 y 2. ¿Vale? Y finalmente, la corriente entre 1 y 3, pues igual B1 menos B3 por la admitancia que hay entre 1 y 3. ¿Sale? Entonces, si ustedes aquí observan, pues lo que haríamos es sustituir ahora de esa ecuación nuestras corrientes en términos de las tensiones, en este caso de los buses. Entonces, I1 sería igual a B1 por Y1,0 más B1 menos B2 por Y1,2 más B1 menos B3 y por esto. ¿Está? Por Y1,3. ¿Ok? Entonces ahí ya derivamos una ecuación en términos de las tensiones. Entonces, si nosotros agrupamos los términos que dependen de B1, de B2 y de B3, observen, de B1, pues lo está multiplicando Y1,0, lo está multiplicando Y1,2 y lo está multiplicando Y1,3. ¿Vale? Entonces, todo eso sería por B1. Y luego, ¿qué está multiplicando B2? Pues B2 lo está multiplicando Y1,2. Pero ahí lo pondríamos negativo porque si ustedes observan, es la diferencia ahí de B1 menos B2. Sería menos Y1,2 por B2. Y al final pues, obtendríamos menos Y1,3 por B3. ¿Sí? Entonces, observen que esto es simplemente, otra vez, aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff
y sustituir en términos de la ley de Ohm esas corrientes. Entonces, si ustedes observan, aquí vemos o podemos observar un patrón para formar estas ecuaciones de forma relativamente simple. Vean que nosotros estamos formulando esta ecuación a partir de analizar cómo se comportan las corrientes en el bus 1. Digamos, esta ecuación la derivamos para el bus 1. Entonces, en el bus 1, si ustedes observan, ¿cuáles son o cómo definirían, mejor dicho, qué está multiplicando a B1? Si les preguntara así para formular esa ecuación, ¿cómo calculo o cómo establezco qué es lo que está multiplicando a B1? ¿Qué dirían? Pues todas las admitancias que están conectadas al bus 1, ¿no? Exacto. Si ustedes observan, lo que está multiplicando B1 es la sumatoria de todas las admitancias que están conectadas al bus 1. ¿Qué quiere decir? La sumatoria de todas las admitancias que están conectadas al bus del cual estamos, en este caso, formulando la ecuación. ¿Sale? Ahora, las otras, digamos, Y12, Y13, ¿cómo las podríamos definir? Así, aquí nada más por inspección, lo que se les ocurra. ¿Alguien? ¿Nada? Así como regla general, ¿qué dirían que es lo que está multiplicando B2 y B3? Pues las demás son las que están conectadas tanto al bus 1 como a otros buses, ¿no? Como el bus 1 como otros buses. Ujú. Si ustedes, exactamente, si ustedes observan, lo que está multiplicando a las tensiones de los otros buses es el negativo de la admitancia que interconecta esos buses. Entonces, si ven, ¿qué interconecta el bus 1 con el bus 2? Y12, ¿sale? Pero ahí, pues ahí sale el negativo, que vemos que viene derivado de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué interconecta al bus 1 con el 3? Pues Y13. Entonces ahí iría el negativo de la admitancia, ¿sale? Si ustedes observan en este sistema de potencia, tenemos un bus 4, ¿sí? Pero en esa ecuación no aparece la tensión del bus 4 porque no existe una interconexión entre el bus 1 y el bus 4, ¿sale? Entonces, de forma muy simple, y aquí vienen derivadas las ecuaciones, pues nosotros veríamos que por inspección, una vez que tenemos nuestro diagrama de potencia representado por admitancias, podríamos derivar las ecuaciones que describen cada uno de los buses aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Si ustedes aquí observan, para el bus 1, aquí le voy a poner bus 1, pues aquí está la ecuación que derivamos. Y 1 sería igual a la sumatoria de todas las admitancias que está conectadas a ese bus por la tensión de ese bus, luego el negativo de la admitancia que interconecta el bus 1 con el bus 2 y
el negativo de la admitancia que interconecta el bus 1 con el bus 3. ¿Sale? Entonces, si nosotros aplicamos la misma ecuación y aquí el mismo razonamiento, pues para el bus 2, observen que aquí se repite el negativo de la admitancia que interconecta el bus 1 con el bus 2, la sumatoria de todas las admitancias que están conectadas al bus 2 y el negativo de la admitancia que interconecta el bus 2 con el bus 3. ¿Sale? Si ven, para el bus 3 vemos algo diferente. ¿Qué es ese algo diferente? Es que aquí el término independiente es 0. Si razonan por qué es 0, aquí vamos a regresar al bus 3. Este es el bus 3. ¿Por qué 0? Pues porque no tenemos ahí una inyección de corriente. ¿Qué me indicaría eso? Que ahí no se está inyectando potencia. Recuerden que aquí esas fuentes de corriente se originaron debido a que pues, teníamos ahí un elemento de generación. Entonces, si ustedes observan ahí, no tengo término independiente debido a que no existe un generador, ¿sí? No existe una excitación ahí del sistema. Y aquí por excitación, aunque así se le llama aquí al sistema también de ecuaciones, al término independiente, pues por excitación aquí nos referiríamos a que no hay un generador ahí inyectando potencia. ¿Sí ven? Eso es 0. Las demás ecuaciones, pues vean, los demás términos, perdón, pues se derivan de forma también relativamente simple. El negativo de la admitancia que interconecta el bus 1 con el 3 por la tensión del bus 1. Negativo de la admitancia que interconecta bus 2 con 3 por la tensión del bus 2. Y luego la sumatoria de todas las admitancias del bus que estamos analizando por la tensión del bus 3. Y finalmente, el bus 3 sí tiene interconexión con el bus 4. O sea, ya aparece B4. Entonces, si ustedes observan, el negativo de la admitancia por la tensión del bus 4. Y finalmente, para el bus 4, que ahí no muestra una interconexión con muchos elementos, con muchos buses, pues vean, no tenemos elemento de excitación y se interconecta nada más con el bus 3, entonces ahí está el negativo de la admitancia entre 3 y 4, y como es, digamos, ahí un ejemplo nada más, pues nada más está una admitancia conectada al bus 4. Entonces, si ustedes observan, pues ya ahí obtuvimos 4 ecuaciones, ¿sí? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Pues tenemos en este momento 4 incógnitas, que serían las cuatro tensiones de los buses. Ahora, aunque no es del todo correcto decir que tenemos 4 incógnitas, porque recuerden que cada una de las tensiones pues es una tensión en el dominio fasorial, que quiere decir que tiene un módulo y tiene un ángulo, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues nosotros tenemos realmente ahí 2 incógnitas. Ustedes también lo podrían representar en forma rectangular y pues también son 2 incógnitas, parte real y parte imaginaria. ¿De acuerdo? Entonces realmente nosotros tenemos 2 incógnitas para cada uno de los buses. Sin embargo, la misma ecuación, al ser expresada en números complejos, digamos, está integrando 2 ecuaciones, ¿sí? Recuerden que pues, la parte real del lado izquierdo pues, tiene que ser igual a la parte real del lado derecho. La parte imaginaria del lado izquierdo pues, tiene que ser igual a la parte imaginaria del lado derecho. Entonces, al final, aunque tenemos, siendo estrictos ahí, 8 incógnitas, magnitud y ángulo de las tensiones, pues también estaríamos describiendo implícitamente ahí 8 ecuaciones, que es las suficientes para encontrar esas cantidad de incógnitas. Hasta aquí hay alguna
¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido de cómo se derivaron las ecuaciones? No, perfecto, bien. Ok. Entonces, si ven, no es nada complejo formular esas ecuaciones. Ahora, aquí pueden ver la utilidad de expresar nuestro sistema en admitancias, porque es muy fácil construir los coeficientes que multiplican, en este caso, a nuestras incógnitas. Y ahorita le vamos a dar cierta forma para que sea una manera general de formular estas ecuaciones. Entonces, otra cosa importante que deben de observar es de que los elementos que están conectados a neutro, que en este caso son los que tienen un subíndice 0, si ven aquí aparece Y1, 0, Y2, 0, y nada más tenemos esos. Si ven, siempre los elementos que están conectados a neutro, nada más aportan en cierto coeficiente del bus, ¿sí? Y no se están repitiendo. ¿Por qué? Porque nada más están interconectados a un bus, ¿sale? Entonces, siempre que tengo un elemento en derivación de línea neutro, pues lo que vería es que esa admitancia o esa impedancia me aporta en el coeficiente, ¿sale? Nada más de donde está interconectado. Ya no lo voy a ver Y1, 0 en ninguna otra parte de la ecuación, de las ecuaciones, ni Y2, 0. Nada más me aporta a ese coeficiente que multiplica la tensión del mismo bus en la derivación de la ecuación de ese bus. Bien, ahora si nosotros generalizamos esto y le damos un poco más de forma, veríamos que nuestro sistema de ecuaciones para n buses, pues se podría formar de esta manera. El que acabamos ahí de analizar de forma genérica, pues nada más tiene 4 buses. Pero si yo tengo n buses, pues nosotros observaríamos que podemos derivar n ecuaciones, ¿sale? Entonces, si ven, del lado izquierdo, pues aquí tenemos el término independiente, que en este momento está expresado como una inyección de corriente. Y si ustedes observan, al final de cuentas, nosotros tendríamos un coeficiente multiplicando la tensión de cada bus, ¿sale? Entonces, ya observamos en la derivación anterior que este coeficiente que multiplica la tensión del bus 1 en la ecuación del bus 1, ya mencionamos que es la sumatoria de todas las admitancias que están conectadas en ese bus, ¿sale? El coeficiente que multiplica a B2, ¿qué era? Pues el negativo de la admitancia que interconecta el bus 1 con el 2. El coeficiente que multiplica la tensión del bus 3, ¿qué era? Pues otra vez el negativo de la admitancia que interconecta el bus 1 con el 3. Entonces, si ustedes observan, si tenemos n buses, pues aquí me aparecería el negativo de la admitancia que interconecta el bus 1 con el bus n, ¿sale? Entonces, de forma general, aquí se está representando cada uno de esos coeficientes mediante una Y mayúscula, ¿sí? La Y minúscula representa la admitancia, ¿sí? La admitancia real que vimos ahí expresada en el sistema. Y aquí la Y mayúscula representa el coeficiente que multiplica cada una de estas tensiones de los buses, ¿sale? Entonces, nosotros para un sistema de n buses podríamos formular n ecuaciones que se verían de esa manera. Si nosotros lo representamos ese sistema de ecuaciones de forma matricial, pues veríamos que ese sistema de forma matricial estaría representado de esta manera, ¿sí? Si ustedes aquí le damos un nombre, aquí tenemos los vectores, un vector, perdón, de las inyecciones de corriente, que serían nuestros términos independientes
ese sistema de ecuaciones. Ya vimos que no hay término independiente si no hay excitación en ese bus, si no hay una inyección de potencia, ¿sale? Entonces, si no hay una inyección de potencia, veríamos que en ese renglón, en esa fila, pues el término sería 0, ¿sale? Y luego, si ustedes observan, esto de aquí es una matriz, ¿de acuerdo? De n por n, que quiere decir que esa matriz lo que me representa es una matriz de coeficientes, ¿sale? Como ya lo han visto en otros tipos de sistemas de ecuaciones. Pero si ven, esa matriz de coeficientes, ¿cómo conformo esas coeficientes? ¿Cómo obtengo cada una de las posiciones de esa matriz? Pues las conformo con admitancias, ¿de acuerdo? Entonces, yo vería que todas esas posiciones de esa matriz de coeficientes, pues es de acuerdo a cómo está la configuración del sistema de potencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que los elementos, si aquí ya empezamos a generalizar, lo que está fuera de la diagonal, si ustedes recuerdan, ¿qué me representa? Pues me representa que está interconectando el bus 1 con el bus 2, el bus 1 con el bus 3, y así sucesivamente hasta el bus 1 con el n. Y de forma inversa, el bus 3 con el 1, el bus 2 con el 1 y el bus n con el 1. Entonces, si ven, si no tengo interconexión entre los buses, esos coeficientes de esa matriz, pues me darían igual a 0. Ahora, de la misma forma, si ven, los elementos que están en la diagonal, ¿sí? Y1, 1, Y2, 2, Y3, 3, hasta YNN, ¿cómo los conformaría? Pues lo conformaría haciendo la sumatoria de todas las admitancias que están conectadas al bus, ¿de acuerdo? Entonces yo vería que los elementos de la diagonal pues serían ahí diferente de 0, y los elementos fuera de la diagonal serían 0 siempre y cuando no haya interconexión entre los buses, ¿de acuerdo? Y ahorita le vamos a dar cierto nombre específico. Entonces, si ven, es una forma relativamente eficiente, hablando computacionalmente, de generar esta matriz de coeficientes, ¿sí? Porque yo nada más analizando qué está conectado en el bus 1, sé cómo me va a aportar a cada uno de estos coeficientes del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Veo que está conectado en el bus 1, pues sé que me va a aportar aquí, me va a aportar aquí, aquí y aquí, ¿sale? Entonces ya veo que está conectado en el bus 2 y de la misma forma puedo ir llenando esos coeficientes nada más viendo, ¿de acuerdo? Qué admitancias y cómo están interconectadas con los otros buses. Sí, ya no necesito formular o partir de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en cada bus. Cada uno de esos coeficientes los puedo construir o los puedo calcular de forma relativamente sencilla, ¿sale? En este caso, cuando es un sistema eléctrico de potencia pequeño, como 3 buses, 4 buses, 5 buses, pues es muy rápido hacerlo a mano, ¿sale? Pero ya en un sistema que tengamos miles de buses, sí, hacerlo a mano es ineficiente. Pero computacionalmente, pues se puede programar eso de forma relativamente simple. Si bien nada más es estar analizando entre qué terminales están interconectados cada una de las admitancias e ir agregando esos términos en esta matriz de coeficientes. Esta matriz de coeficientes que tiene información de la interconexión del sistema de potencia y de qué elementos están conectados a cada bus, se le conoce como la Y
bus, ¿sale? Es un término, digamos, muy común de la parte de análisis de flujos. ¿Qué es la Y-bus? Pues es mi matriz de coeficientes, ¿sale? ¿Cómo se arma ese Y-bus? Pues a partir de de cómo están interconectadas las admitancias que representan los dispositivos que tengo en el sistema eléctrico de potencia. Y formarlo, ya vimos cómo se puede formar. Finalmente, en este sistema de ecuaciones de forma matricial, si ven, del lado derecho tengo mi matriz de tensiones, mi vector de tensiones, que son las incógnitas, en este caso, de mi sistema. Aquí ya hablamos que queremos determinar tanto su magnitud como su ángulo. Entonces, si ustedes aquí compactan todo eso y visualizan que estamos formando, si ven, del lado izquierdo tengo un vector de corrientes, ¿no? Y eso es igual a una matriz de coeficientes que obtengo a partir de admitancias multiplicado, aquí no va a caber todo, bueno, ahí está, por un vector de tensión. ¿Vale? Entonces, si ustedes aquí ven a gran escala, eso, ¿qué es o qué estoy representando ahí? ¿Qué representa esa ecuación, aunque esté ahí de forma matricial? ¿Cómo conocen esa ecuación? También es ley de Ohm. Esa es la ley de Ohm, exacto. Si ven, es simplemente ahí la ley de Ohm, ¿no? La corriente es igual a la admitancia por la tensión, ¿sí? Entonces, hay ciertos análisis que en lugar de requerir la que ya vamos a llamar Y-bus, yo ocupo la información de impedancias. ¿Cómo se llama esa? Pues la Z-bus, ¿no? ¿Cómo calculo la Z-bus? Hago la inversa ahí de la Y-bus, ¿de acuerdo? Entonces, si ven, si hay despejo, ahí de forma matricial, pues Z-bus por la vector de corriente sería mi vector de tensiones, ¿sí? Sin embargo, otra vez aquí para el análisis de flujos, lo que vamos a formar es esa representación de la ley de Ohm en un sistema de ecuaciones. Bien, ahora aquí nada más para definir y que quede muy claro, si ven, existe una forma que ya mencionamos que mediante un algoritmo, pues yo puedo llenar esa matriz de coeficientes que le llamamos la Y-bus. Entonces, mis elementos que están en la diagonal, ¿sí? Que ahí está representado todos los elementos por Y y I, ¿cómo la formaría? Pues como la sumatoria de las admitancias Y y J, desde J igual a 0 hasta N, ¿sale? Donde N es el número de buses y 0, recuerden que es lo que me representa lo que está conectado entre un bus y neutro. Entonces ahí nosotros iríamos sumando, dependiendo del bus que estemos analizando, cuál sería la contribución a esa matriz de coeficientes. Por ejemplo, si estamos formando o analizando, digamos, nuestro bus 1, pues, ¿qué observaríamos? Que el coeficiente Y11, pues sería la sumatoria de 1, 0, más Y12, más Y13, esto parece un 7. Y13 más Y14 hasta Y10, hasta Y1N, perdón, ¿sale?
Si ven ahí, J tiene que ser siempre diferente de I. No existe la admitancia Y11, ¿sí? Entonces ahí sumaría todas las admitancias que están conectadas al bus 1. Ya vimos que si no hay interconexión, pues esa admitancia al final de cuentas sería 0. Entonces todos los elementos de la diagonal los puedo determinar mediante esa sumatoria, ¿vale? Y los elementos que están fuera de la diagonal, si ven los elementos Y y J, y algo que también se me pasó ahí mencionar, y ahorita lo observamos, los elementos de la Y bus Y y J, pues serían igual a los elementos JI. ¿Por qué? Porque lo que interconecta el bus 1 con el bus 2, pues va a ser exactamente igual a lo que interconecta el bus 2 con el bus 1, ¿sale? Entonces, ¿a qué sería igual eso? Pues al negativo de la admitancia que los interconecta, ¿vale? Entonces, si ustedes observan, aquí a cada uno de esos coeficientes se les da un nombre. A el coeficiente donde tenemos la sumatoria de todas las admitancias que están interconectadas al bus, se le conoce como admitancia propia. Y a los coeficientes que tenemos fuera de la diagonal, lo que se le denomina es como admitancia de transferencia. ¿Por qué? Porque es la que está interconectando los dos buses, ¿sí? Entonces, finalmente, si ustedes aquí observan que Y y J sea igual a YJI, ¿qué me diría o qué característica me daría de esa matriz de coeficientes o de la Y-bus? Es igual a Y21, y Y13 es igual a Y31, y así sucesivamente. ¿Cómo diría que es esa matriz de coeficientes? ¿Sería simétrica? Exacto. Sería simétrica, ¿no? Entonces, nosotros veríamos que esa matriz de coeficientes o la Y-bus sería simétrica. ¿Eso también de qué me sirve? Pues bueno, si yo estoy generando un algoritmo para construir la Y-bus, sé que al llenar la diagonal superior, ¿sí? Al conocer esos elementos, pues por inspección ya conozco todos los elementos debajo de la diagonal. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿sale? Entonces, si ven, ya pensando esto como un algoritmo, pues ya eso me ayuda de forma significativa a reducir la parte del cómputo de esa Y-bus para armar la Y-bus. ¿Por qué? Pues nada más lleno la parte de arriba y ahí por simetría lleno la parte de abajo. Toda la diagonal pues es la sumatoria de todos los elementos que están conectados a ese número. ¿Sale? Entonces, así de simple, digamos, sería formar lo que vamos a conocer como la Y-bus. En un sistema muy grande, como característica veríamos que tendríamos muchos ceros en esa Y-bus. ¿Por qué? Pues imagínense, ya pensando en nuestro sistema de potencia real que tenemos en México, pues va a ser prácticamente, digamos, imposible que tengamos conectado un bus que está, no sé, en Mérida con un bus que está en Torreón, ¿sale? Sí va a haber un camino eléctrico que interconecte esos dos buses, ¿no? Sin embargo, pues vamos a pasar por una gran cantidad de buses. Entonces, así veríamos muchos buses pues, que no tienen interconexión con ciertos buses. Eso veríamos reflejado que en esa Y-bus, pues normalmente ya en un sistema real es una matriz dispersa, ¿sí? Que quiere decir que tenemos
una buena cantidad de cero en esa matriz, ¿sí? Ya para resolver viéndolo como parte de algoritmos, para resolver ese sistema de ecuaciones con ese tipo de características, se pueden recurrir a otras cuestiones para hacer más eficiente la solución de la parte de flujos de potencia, ¿sí? Eso ahorita nada más como dato general o para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque los sistemas que vamos a resolver y los que les voy a dejar que ustedes resuelvan, pues son sistemas otra vez relativamente pequeños. No vamos a ver una gran cantidad de ceros porque son sistemas de 4 o 5 buses que prácticamente van a estar todos interconectados. Pero ya en un sistema real, pues veríamos una gran cantidad ahí de ceros, nos podría dar una matriz dispersa, y para resolver esa parte se recurren a también ciertas técnicas de análisis numérico. ¿Bien? Entonces, vean que de forma general, así formo cada uno de los coeficientes de mi Y-bus, de la diagonal, y de esa manera nosotros formamos los coeficientes fuera de la diagonal. Ya observamos de dónde viene dado esa parte que es de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sale? Entonces, si ven, ahí está nuestro sistema de ecuaciones representado de forma matricial. Las corrientes inyectadas al bus igual a mi Y-bus por las tensiones en cada uno de esos buses. De forma muy simple, estamos viendo la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Así que para ese sistema de potencia, nosotros determinemos la Y. ¿Ok? Entonces, es un sistema de 3 buses, por lo tanto, la Y-bus pues, tiene que ser de 3 por 3. ¿Vale? Si ven, ahí ya nos están dando los elementos en PUs. ¿Sí? Ya transformaron todo a PUs. Ahora, ya que tengo ese sistema, ¿cuál sería el primer paso que tengo que hacer para formar la Y-bus? ¿Alguien? ¿Qué hago primero para formar la Y-bus? El inverso de las impedancias. El inverso de las impedancias, ¿no? Si yo veo ahí, por los valores, por lo que está representando, pues me está dando las impedancias en PUs, ¿sale? Pues lo primero que haríamos es calcular nuestras admitancias, ¿sale? Entonces, primero, aquí les voy a poner la admitancia Y1 a 0, que sería el inverso de J0.1, ¿no? ¿Cuánto sería eso? Es menos 10J. Menos 10J. ¿Vale? Entonces, eso sigue estando en PUs, ¿vale? Recuerden que PUs realmente es algo adimensional, nada más estamos diciendo que está en por unidad. Y luego la Y12 sería 1 sobre J0.1, pues nos daría menos J10 otra vez. Y luego tenemos la Y13, que sería 1J0.2. ¿Y eso cuánto me daría? 1 entre 0.2. Menos 5J. Exacto. 5. ¿Vale? Ya tenemos 1, 2,
1,3, 1,0, 2,1 pues sería igual a 1,2, 3,1 sería igual a 1,3, y luego calcularíamos la de 2,3, que sería 1 sobre J0.2, sería menos J5PU. Tenemos aquí también Y20, 1 sobre J0.05. ¿Eso cuánto sería? Menos Menos 20 20 J. Otra vez. ¿No? Menos 20 Menos J. 20 J. Y la 3,0 sería 1 sobre J0.2. Pues sabemos que es 5 menos J5. Entonces la de 2,3 pues sería igual a la de 3. ¿Vale? Entonces si ven ahí, todas las impedancias las transformamos a admitancias. ¿Ok? Entonces nuestra Y-bus, que ahorita lo voy a poner, nuestra Y-bus sería, tendríamos aquí Y11, Y12, Y13, Y21, Y22, Y23, Y31, Y32 y Y33. ¿Vale? Esa sería nuestra forma de la Y-bus de ese sistema de potencia. Pues aquí, si ustedes comienzan a armar cada una, primero, como ya lo especificamos, la Y11 sería la sumatoria de todas las admitancias que están conectadas al bus 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas admitancias tenemos en el bus 1? Pues sería 1, 2, 3. Entonces, en esa posición de la matriz de Y-bus, pues sería menos J10 más menos J10 más menos J5, ¿vale? Serían 25 menos J, ¿no? Pues aquí en el primero sería menos J25. Y luego la 1, 2, si ustedes observan, pues sería el negativo de la Y1, 2. Entonces es menos J10. Entonces aquí quedaría J10. ¿Sale? Y luego la 1, 3, el negativo de la admitancia entre 1 y 3, pues quedaría aquí J5. ¿Sí? Ya llenamos ahí la primera línea. La Y21, pues ya mencionamos que es simétrico, sería igual a la Y12. Y ahora, ¿cuántas admitancias tenemos conectadas al bus 2? Pues también son 3, ¿sí? Que sería la Y21, la Y20 y la Y23. Entonces sería menos J10 más menos J5, y ahí nos daría menos 15, ¿no? Más menos J20. Entonces sería menos J30. Y la posición 2, 3, pues sería el negativo de la admitancia entre 2, 3, que sería J5. Ahí está. Y aquí la 3, 1, pues sería igual a la 1, 3, J5. La 3, 2 sería igual a la 2, 3, J5. Y la Y33, la posición 3, 3 de la Y-bus, entonces sería
menos J5 más menos J5, ahí llevamos menos J10 más menos J5, ¿no? Son 3 veces la misma valor de admitancia. Sería menos J15. Entonces, si ven, esa sería nuestra Y-bus de ese sistema de potencia, o por lo menos de esa representación del sistema de potencia. ¿Alguna duda de cómo se generó esto? Profe, Sí. ¿podré repetir el de Y11, por favor? El de Y11, Ah, a ver. El de Y11 pues sería sumar todas las admitancias que están en 1, ¿no? Tenemos, digamos, aquí están las 3. Están conectadas, tenemos que sumar 3 valores. Entonces sería la Y10, aquí lo voy a encerrar, la Y10 es menos J10. Luego más la Y12, ¿vale? La Y12 es menos J10. Entonces ahí van menos J10 más menos J10 menos J20. Y la última es la que está entre 1 y 3, ¿no? Entonces la que está aquí entre 1 y 3 es esta, que es menos J5. Entonces este es menos J10 más menos J10 más menos J5, estaría en menos J25. No sé si lo visualizan. Sí, ¿no? sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? Así igual para Y22 y Y33. Tomar todas las que tengan ahí el subíndice de bus que estamos analizando. Del 1, del 2 o del 3. Entonces, ¿todo bien? Ok. Entonces, ahí está digamos, la solución. Igual, ¿vale? Entonces, ahí está nuestra Y. Los elementos en la diagonal son negativos porque en la sumatoria, en la distancia, y los elementos fuera de la diagonal son positivos, porque es el negativo no pasa la distancia. Pues así de, digamos, simple, formamos la Y. ¿De acuerdo? Si ven, pues es muy fácil hacer esto con inspección. Ahorita son pocos buses. Con muchos buses, ya con un algoritmo podemos generar esa matriz de coeficientes. ¿Ok? Ahora, para el problema de flujos, aunque derivamos ese problema de las ecuaciones que acabamos de ver, vamos a ver que existe una complicación. Y ahorita vamos a ver qué complicación es y por qué ese sistema se vuelve un sistema no lineal. ¿Vale? De forma general, cuando vamos a determinar nuestro problema de flujo de potencia, además de calcular nuestra magnitud de tensión y ángulo para cada bus, también vamos a necesitar conocer cuál es la potencia activa y cuál es la potencia reactiva en cada bus. ¿Vale? ¿Por qué? Aquí les voy a adelantar un poco. Porque si ustedes recuerdan, nosotros mencionamos que podemos tener un elemento independiente que es la corriente. ¿Sí? Sin embargo, ¿cómo calculo la corriente? ¿O con qué se relaciona esa corriente? Pues se va a relacionar con la potencia total que exista en ese bus, que ahorita lo vimos como una potencia inyectada. ¿Vale? Entonces, al final,
nosotros para relacionar ese término independiente con más bien para determinar ese término independiente, pues tenemos que relacionarlo con la potencia en el bus, ¿sale? Pues, ¿qué quiere decir? Que también vamos a necesitar determinar o conocer cuáles son las potencias activa y reactiva en cada uno de los buses. Y como ya un poco lo visualizan, ya solo en lugar de tener magnitud de tensión y ángulo como incógnitas, ahora vamos a agregar la potencia activa y la potencia reactiva. ¿Cuál potencia activa y reactiva? La neta que se encuentra en el bus. ¿Por qué potencia neta? Como se muestra en esta representación, aquí se muestra un ejemplo de un bus, ¿vale? Aquí voy a hacer la línea más gruesa para que se imaginen, digamos, ese bus. Aquí está el bus, ¿no? En ese bus, nosotros, o en un bus genérico, nosotros podríamos tener tanto generación como carga. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte de generación, ¿qué veríamos siempre en la generación? Que se inyecta una potencia activa. ¿Sí? Pues ahí la PG va a ser una potencia inyectada que se está generando en el bus. La carga que siempre va a tener, pues va a tener una potencia demandada. ¿Vale? Entonces, si ustedes observan, se inyecta potencia por parte del generador, se demanda potencia por parte de la carga. Si la potencia generada es mayor a la potencia consumida por la carga, pues la potencia que resta se va a ir hacia otro bus. ¿De acuerdo? Si ustedes lo visualizan de esta manera, pues la potencia generada menos la potencia consumida en ese bus, pues es la potencia que se está yendo hacia otra parte del sistema de potencia. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes lo visualizan, exactamente lo mismo pasa para la potencia reactiva. Entonces, la Q generada menos la Q en la carga sería igual a la Q que se va a otro bus. Sin embargo, recuerden que la potencia reactiva puede ser tanto generada como consumida, tanto por el generador como por las cargas. Recuerden que eso depende del tipo de carga. Si es inductiva, la carga consume. Si es capacitiva, genera. Y el generador también es capaz de generar y consumir potencia reactiva. Pues digamos, las flechas que representan la potencia reactiva, pues podrían tener lo opuesto, ¿sale? Pero si bien, al final de cuentas, lo que estamos haciendo ahí es un balance de potencia. ¿Cuánto entra en el bus? ¿Cuánto sale de él? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que diferencia la potencia inyectada al bus de la potencia consumida? Si ustedes observan el signo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos para plantear el problema de flujos de potencia, vamos a considerar una potencia inyectada, ¿sí? Una potencia que entra al bus, una potencia positiva. Y la potencia que sale del bus, la que se demanda del bus, va a ser una potencia negativa, ¿sí? Para identificar hacia dónde está yendo esa potencia. Bien, relacionado con el bus, siempre vamos a tener nuestra tensión, ¿sí? En el dominio fasorial, magnitud y ángulo. Entonces, esos serían los 4 parámetros que nosotros tendríamos que determinar en todos los buses. ¿Cuáles 4 parámetros? Otra vez, la magnitud de la tensión, el ángulo, la potencia
le voy a llamar neta, ¿sí? La total en ese bus, ¿vale? Y la potencia reactiva, ¿sí? ¿Cuánto es la total que se va de ese bus? ¿De acuerdo? Entonces, si bien, ya nosotros tenemos dos variables. En este caso, tenemos 4 variables. Bien, ya mencionamos que estas potencias, relacionando con nuestro sistema de ecuaciones, tienen que ver con las corrientes que vimos como términos independientes. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros podemos clasificar los diferentes buses que tenemos en el sistema, ¿sí? Dependiendo de que tengamos interconectado. Y dependiendo del tipo de bus, podemos conocer cierto parámetro de uno de esos 4, ¿vale? Entonces vamos a ver. Nosotros de forma general, aquí, vamos a clasificar nuestros buses en 3 tipos, ¿vale? Que son el bus de compensación, que también se le conoce como slack, el bus de carga, que se le conoce como bus PT, y el bus de tensión controlada, que se le conoce como bus de, ¿vale? Y ahorita mencionamos por qué se les llaman de esta manera. Primero, el bus slack nada más va a ser uno de los buses del sistema. ¿Qué quiere decir de nuestro N buses? Vamos a seleccionar uno como bus de compensación, ¿de acuerdo? En ese bus de compensación lo vamos a tomar como referencia. En este bus, por lo tanto, se va a conocer la magnitud de la tensión y el ángulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para el bus slack, de forma automática, vamos a conocer su magnitud de tensión y su ángulo. ¿Qué es lo que vamos a desconocer? Pues cuál es la potencia activa y la potencia reactiva que se suministra o demanda en ese bus. ¿Sí? Ahora, que sea un bus de compensación y que lo tomamos como referencia, va a querer decir que en ese bus tengo generación. ¿De acuerdo? Entonces, ese bus, como, bueno, o ese generador o ese bus, como su nombre lo dice, se va a encargar de brindar la potencia activa y reactiva necesaria para compensar el sistema. ¿Qué quiere decir? Para mantener el balance de la potencia. ¿Sí? Entonces piénsalo de esta manera. Yo voy a tener, obviamente, puedo tener X generadores. ¿Qué quiere decir? Voy a tener X buses donde tenga generación, pero nada más uno lo voy a poner como compensación. En los otros buses de generación, como lo vamos a ver, yo voy a conocer cuánta potencia activa se inyecta, ¿vale? En una centralje de generación, al final yo puedo controlar cuánta potencia activa se inyecta. En donde tenga carga, puedo conocer cuánta potencia se está demandando, ¿sale? Entonces, si conozco cuánta potencia se inyecta, cuánta potencia se demanda, ¿sí? Para conservar ese balance, si falta potencia, el bus slack se va a encargar de suministrar esa potencia restante, ¿vale? ¿Qué central o qué generador o qué bus se considera como el bus slack? Normalmente se considera el bus donde tenga la central de mayor capacidad. ¿Qué quiere decir? Donde yo tenga el mayor capacidad de generación. Voy a dejarlo como bus de compensación. Y ese bus, lo que va a predominar, lo que va a hacer, es mantener la magnitud de tensión y su ángulo.
y dependiendo de cómo estén las condiciones de los generadores, la conexión de línea y la carga, pues se va a encargar este bus al final de suministrar cierta potencia activa y de suministrar o consumir cierta potencia reactiva, ¿vale? Entonces, nada más, en resumidas cuentas, le vamos a llamar bus slack, el bus de compensación, y es un bus donde tenga generación. ¿Cuál se le designa? Normalmente a el generador o la central de generación que tiene una mayor capacidad. El segundo tipo de bus es el bus de carga. ¿Qué quiere decir? El bus donde se está demandando potencia activa y se puede generar o consumir también potencia reactiva. En este bus, ¿qué voy a conocer? Pues voy a conocer la potencia activa y reactiva que demanda la carga. ¿Vale? ¿Sí ven? Por eso se le llama bus PQ. ¿Por qué? Porque voy a conocer, dado que es una carga, cuánta es la potencia activa y reactiva que se demanda. Por lo tanto, ¿qué voy a tener como incógnita en ese bus? Pues voy a tener tanto la tensión del bus como el ángulo de la tensión de ese bus. ¿Sale? Entonces, la carga, sé cuánto demanda, pero al final la tensión aplicada a esa carga pues va a depender de cómo se comporten los flujos de potencia en el sistema. Adicionalmente, pues tiene que ver eso de cómo está interconectado, cuáles son los valores de la impedancia, cuántos generadores tenemos, ¿vale? De muchas condiciones al final de cómo está el sistema de potencia en ese punto de operación. Finalmente, nosotros vamos a tener los buses de tensión controlada. ¿Cuáles serían los buses que nos faltan? Pues todos los buses de generación que no sean buses slack, ¿sale? En un bus de tensión controlada, ¿qué vamos a conocer? Pues lo que vamos a conocer es cuál es la magnitud de la tensión, ¿sale? Por eso se le llama de tensión controlada, porque donde tenga generador, yo puedo establecer que se mantenga una tensión o un valor de tensión constante, ¿vale? Y adicionalmente, ¿qué vamos a conocer? La potencia que se inyecta al sistema, ¿sí? Entonces, en un generador, creo que esto lo ven en una clase que se llama centrales de generación, yo tengo principalmente dos controles, uno que se le llama excitador y otro que se le llama gobernador. Con el excitador, lo que hacemos es el control de la tensión de salida del generador, ¿vale? Y eso tiene que ver con el generador síncrono, que es la máquina que principalmente se utiliza en las centrales convencionales de generación. Entonces yo controlando ese generador síncrono, controlando su excitación, por eso se le llama excitador, puedo controlar las magnitudes de tensión de salida de ese generador. Y con el otro control que se le llama el gobernador, yo puedo controlar cuánta es la potencia activa que se inyecta al sistema. El gobernador lo que está haciendo es el control de la parte de la energía primaria para convertirla a potencia eléctrica. ¿A qué me refiero con energía, digamos, primaria? Si nosotros imaginamos una central hidroeléctrica, ¿sí? ¿Cómo se genera? Pues, mediante la energía cinética, en este caso del agua. Entonces, si yo paso más cantidad de agua por una turbina que está acoplada al generador, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que voy a incrementar la potencia que está inyectando el generador. Pues, ¿cómo controlo ahí la potencia que se está generando? Pues ahí abrimos más las compuertas o cerramos las compuertas que están controlando el flujo de agua para incrementar o decrementar la potencia inyectada a la red, ¿vale? Y con esa misma lógica, puedo controlar la potencia de una central termoeléctrica, de una central nuclear, de una central de otro tipo de tecnología, ¿vale? Entonces yo al final controlo
cuál es esa potencia con ese sistema que se llama el gobernador. Entonces, conozco tanto la magnitud de la tensión en el bus de tensión controlada como la potencia. ¿Qué desconocería? Pues desconocería el ángulo y desconocería la potencia reactiva. Si ustedes recuerdan un poquito el ángulo de las tensiones, ¿se recuerdan? Mencionamos que está relacionado con la potencia activa. Entonces nosotros veríamos que en las centrales de generación vamos a tener un ángulo mayor que en los buses de carga. ¿Sí? Porque recuerden que el flujo de potencia activa lo vemos de el mayor ángulo al menor ángulo de tensión. Y si un poco hacen también memoria, la tensión o la magnitud de la tensión tiene que ver con el flujo de la potencia reactiva. Entonces veríamos si un bus de carga está alejado de las centrales de generación o de los buses de tensión controlada y de compensación, nosotros veríamos que la magnitud de la tensión es menor, ¿vale? Entonces, nosotros observaríamos al final que de estos tres tipos de buses, la carga y tensión controlada, vamos a conocer dos parámetros dadas su naturaleza, ¿sí? O que están ahí representando que está conectado, y voy a desconocer otros dos parámetros, ¿sí? El slack, conozco tensión y ángulo, desconozco P y Q. Carga, conozco P y Q, desconozco la tensión y el ángulo. Tensión controlada, conozco la magnitud de la tensión y conozco la potencia inyectada. ¿Y qué desconozco de la tensión controlada? El ángulo y la potencia reactiva, que puede ser generada o consumida por el electrón. ¿Vale? Hasta aquí, más o menos, ¿hay alguna duda? ¿Entienden cómo vamos a clasificar cada uno de los grupos que tenemos en el sistema? Profe, pero bueno, no relacionado, bueno, sí, pero no tanto. Entonces, la Sí, pero central con mayor capacidad nunca se utiliza en su totalidad. no exactamente, sino está para compensar. Digamos, esto es, digamos, de la parte de análisis, nos sirve para poder resolver el sistema. Pero sí, en la parte, digamos, real, sí existen centrales que están ahí para compensar cuando existen contingencias. Digamos, ahorita nosotros en nuestro análisis no nos metemos con qué tipo de tecnología es. Suponemos que puede, ese nodo de Slack, o lo que le llamamos como Slack, suponemos que en cualquier momento te puede suministrar esa potencia, ¿sale? Pero ya en la parte real, dependiendo de la tecnología, pues hay centrales que tardan más en empezar a inyectar potencia, ¿sale? No es lo mismo echar a andar una hidroeléctrica que una central, digamos, termoeléctrica. La hidroeléctrica, mientras tengas ahí la reserva de agua, ustedes más o menos recuerdan, pues nosotros ponemos una presa y ahí está el agua almacenada. En cuanto yo abra las compuertas, pues puedo empezar a generar. Y en las térmicas, aunque no son tan lentas para arrancar, sin embargo, pues lleva todavía un proceso para que comiencen a generar. Entonces, ¿qué quiere decir o a qué voy con esto? Tenemos centrales en el sistema eléctrico que sí sirven para entrar en ciertos casos donde yo ocupo una mayor potencia, ¿sí? Esto es, por ejemplo, en una contingencia, ¿sale? Entonces, sí, hay centrales que, pues, ahí nada más están detenidas o como parte de reserva para entrar cuando exista una contingencia. Por ejemplo, si ustedes se imaginan una central fotovoltaica o una central eólica, pues no la podemos considerar como de compensación. ¿Por qué?
Pues porque no estamos controlando el recurso primario. La idea de esas centrales es, como son con renovables y estas tienen una variabilidad, ¿sí? Y cierta intermitencia, pues estas lo que generan lo inyectamos a la red. No las podemos ahí tener detenidas para demandarles potencia cuando queramos, ¿no? Entonces, ese tipo de tecnologías que hacemos, pues que inyecten a la red cuanto sea que se pueda que estén produciendo, ¿no? Pero para cuando pase una contingencia, sí tenemos centrales que están ahí, digamos, pues detenidas, ¿no? O que no están trabajando a su capacidad máxima para suministrar esa potencia ante esas condiciones donde se ocupe una mayor demanda, como son otra vez ciertas contingencias o porque hubo una falla o se disparó una sección del sistema de potencia, pues sí hay centrales que no trabajan a su capacidad nominal, sino que me sirven para suministrar de acuerdo a ciertos puntos de operación del sistema. No sé si más o menos se conteste ahí tu pregunta, Barradas. Sí, sí, gracias, profe. Ok, bueno, entonces sí, exactamente relacionado con eso, pues hay que más o menos plantearse cuál sería un escenario, digamos, real, en el sentido de que aquí no estamos modelando el tipo de planta, ¿no? El tipo de central o el tipo de tecnología, pero sí es un hecho que una central eólica o una de fotovoltaica no nos vería como una central, digamos, de compensación. Entonces sí, ya en un sistema real que esté analizando, pues no podría designarle el bus slack a una central fotovoltaica o eólica, porque aquí pues sí me va a dar el resultado, los flujos de potencia y todo, pero sé que esa no va a ser capaz de suministrarme la potencia que yo le demande, ¿sale? Sino que va a depender de cómo esté fluctuando el recurso primario en ese caso, que en la renovable pues, sabemos que es al final de cuentas variable, ¿ok? Ahora, a partir de esto, nosotros tenemos que formar o formular nuestro sistema de ecuaciones y resolverlo por algún método, ¿sale? Los métodos más empleados para resolver el problema de flujos de potencia son el Gauss-Seidel, el Newton-Raphson y uno que se le conoce como desacoplado rápido. En esta clase, ya también, como les mencionaba por el tiempo, lo que vamos a ver es cómo plantear nuestro sistema de ecuaciones para resolverlo mediante el método de Gauss-Seidel. Como seguramente ya vieron en alguna otra clase, pues estos son métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones algebraicas no lineales, ¿sí? ¿Cuál es el problema o la desventaja que tiene el método de Gauss-Seidel? Es que su velocidad de convergencia, ¿sí? Es menor, mucho menor, al de Newton-Raphson. ¿Qué quiere decir? Ocupo más iteraciones para obtener la solución comparado con el de Newton-Raphson, ¿sale? Sin embargo, puede ser un poco más robusto, ¿sale? Digamos, existen ciertos problemas de acuerdo al acondicionamiento que podría ser que no converjan. ¿Qué quiere decir en pocas palabras que no converjan? Que vemos que en cada iteración, en lugar de estar llegando a la solución, en lugar de ya no estar cambiando demasiado mi solución, pues vemos que empieza a variar, ¿sí? Y se empieza a elevar el error entre cada una de las iteraciones. Entonces ahí veríamos que no converge nuestra solución, ¿sí? Y eso puede estar generalmente dado por un mal acondicionamiento en el problema inicial. Por ahí pusimos mal algún parámetro o arrancamos de valores que están muy fuera de la solución real, ¿sí? Como vamos a ver, para empezar a resolver el problema, nosotros debemos de establecer más o menos ciertos parámetros de arranque, ¿sí? Aunque no los conozcamos, pues vamos a proponer unos parámetros de arranque, ¿sí? Si esos parámetros de arranque están muy alejados de la realidad,
puede ser o que se tarde mucho el problema en converger o que no converja. Y ahorita visualizamos a qué nos referimos por esos parámetros de arranque, ¿sale? Entonces ya vimos de dónde se formula la parte del sistema de ecuaciones. Vimos hasta que vamos a llegar a la ley de Ohm, digamos, en forma matricial, corriente, igual a admitancia por tensión. Pero aquí viene la parte que hace que el sistema de ecuaciones sea no lineal. Observen lo siguiente, y aquí está derivado nuestras ecuaciones, pero como mencionábamos, nosotros, pues del sistema, no conocemos corrientes. Lo que podemos conocer son potencias. Por ejemplo, si se imaginan que esta es una carga, puedo conocer cuánta potencia activa demanda y cuánta potencia reactiva. Si ven, esto pues sería la potencia compleja, ¿sí? ¿Cómo calculo la potencia compleja? Pues la calculamos de forma simple con la tensión por la corriente conjugada, ¿sí? Esta es una potencia, recuerden, monofásica, porque estamos haciendo un análisis por fase, ¿ok? Entonces, la corriente, pues yo puedo calcularla como el conjugado de la potencia compleja, por eso observan PI menos JQI, ¿sale? De aquí a acá, pues, ¿qué hicimos? Conjugamos la potencia compleja y la dividimos entre la tensión conjugada. Entonces, si ustedes observan, pues aquí, en lugar de poner en mi sistema de ecuaciones la corriente, lo que realmente vamos a poner en nuestro término independiente es la relación entre la potencia compleja conjugada y la tensión del bus, ¿sí? Conjugada. Entonces, si ven, ese sistema de ecuaciones, de forma genérica, lo podemos formular de esta manera. Ahorita vamos a simplificar un poco esto. Si ven, BI, pues sería la tensión del bus que estamos analizando. Esta sumatoria, ¿qué sería? Pues sería el elemento de la diagonal, ¿no? Y, aquí no es I, sino sería Y y I, ¿sale? Si ven la sumatoria de las admitancias de 1 a J, de 0 a N, que es, pues es el elemento de la diagonal, y ahí estaría la sumatoria del negativo de las admitancias de transferencia por la tensión de los buses, ¿sí? Si ven, ahí nomás se puso en términos de esas sumatorias. Y aquí del lado izquierdo, pues vemos en teoría nuestro término independiente, ¿sale? Que sería la corriente en el busi. Ahora, observen esa ecuación. ¿Por qué esa ecuación es no lineal? ¿O es lineal? ¿Alguien? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Por qué esa ecuación que está aquí es no lineal? Si bien, esa que representa nada más, de ahí podemos formular todas las n ecuaciones que necesitamos, ¿no? Al final, ¿qué es lo que vamos a formar? Recuerden, aquí no pierdan de vista. A partir de estas ecuaciones, pues vamos a formar, en teoría, nuestro vector de corrientes,
que sería igual a nuestra y bus, ¿no? Multiplicado por nuestro vector de tensiones, ¿sí? Eso es lo que estamos visualizando ahí. ¿Cómo formularíamos cada una de las ecuaciones? Pero al final, pues, lo que veríamos es que se representa al final de forma matricial de esa manera. Entonces, si ven esta ecuación, ¿sí? ¿Por qué es no lineal? O la otra es lineal. Puede ser porque P y Q no son lineales. No. O sea, P y Q, yo podría conocer cuánta es potencia activa y cuánta potencia reactiva se demanda en un bus de carga. Ya vimos que esos parámetros los vamos a conocer, ¿no? ¿Alguien? El despeje elevaría BI al cuadrado. El despeje del... ok. ¿Por qué despejarías BI? Mm, por los datos que posees. Por los datos. Más o menos. No exactamente. Aquí obsérvenlo. A ver, déjenme ver si aquí viene más reducido. Bueno. Si ven, otra vez, lo que queremos formar es eso. ¿Ok? La forma que estamos viendo, ¿sí? No pierdan de vista. Lo que me representa la ecuación ahorita que vimos es cómo formar cada una de estas ecuaciones. ¿Sale? De forma general. Ahí está representado, ahí desarrolladas. ¿Sí? Pero cada una de esas ecuaciones yo las puedo generar mediante esa ecuación. ¿Sale? Entonces, parto del bus 1, obtengo mi primera ecuación, el bus 2, tengo mi segunda ecuación. ¿Qué quiere decir? Y tomaría el número de bus, ¿no? El bus 1, pues ahí a todas las i, su índice i, le pongo que es el 1, ¿no? Al bus 2, pues le pongo que a todas las i es el 2, ¿de acuerdo? Entonces, como ya les mencionaba, cada una de esas ecuaciones, al final, me va a derivar en ese sistema de ecuaciones algebraico. ¿Ok? ¿Por qué es un sistema no lineal? Observen. Para calcular el término independiente, si ven, ese de ahí es el término independiente. ¿Sí? Con eso calculo la corriente. Sin embargo, esa corriente, ¿de qué depende? Pues de la tensión del bus. ¿Y la de la tensión del bus qué es? Pues es una incógnita de mi sistema. ¿Qué quiere decir? Que mi término independiente depende de la solución. ¿De acuerdo? Entonces ahí es cuando el problema se vuelve no lineal. Porque si ven, si yo conociera las corrientes, o si yo pudiera formular cuánta corriente está demandando cada bus, o se demanda en cada bus, o se inyecta en cada bus, pues ahí nada más tendría que multiplicar Y bus, perdón, tendría que despejar Y bus, lo multiplico por
el vector de corrientes y ya obtengo cuántas son las tensiones. Pero realmente no conocemos cuánta corriente se inyecta o se demanda en cada bus. Lo que podemos conocer es las potencias, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo calculo la corriente? Conociendo las potencias, pues con la tensión. Pero la tensión, ¿la conozco? Pues no. ¿Qué quiere decir? Que mis términos independientes dependen de las incógnitas. Entonces, el sistema de ecuaciones algebraico que estamos formando se convierte en un sistema de ecuaciones algebraico no lineal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues recurrir a un proceso iterativo, ¿sale? Entonces, de aquí, aunque no vamos a alcanzar a visualizar todo en esta clase, ¿cómo vamos a establecer para iniciar nuestro proceso iterativo cuál sería el valor de mi término independiente? Pues voy a proponer un valor inicial. Si ven ahí, para tener un término independiente inicial o una corriente inicial, pues yo tengo que proponer cuál sería una tensión que yo creo que es cercana o que podría ser cercana a la tensión real. Y ya eso me daría una primera aproximación. Resuelvo el sistema, veo cuánto me dio realmente esa tensión BI y comparo con la aproximación inicial. Obviamente, pues en la primera iteración, eso tendría una variación, ¿de acuerdo? Sería muy difícil, prácticamente imposible, que mi aproximación inicial sea igual a la solución, ¿sale? Entonces, resuelvo el sistema con mi aproximación inicial y actualizo el valor. ¿Y qué hago? Le sigo dando iteraciones hasta que observe que ya esos valores que estoy obteniendo en cada iteración no tienen demasiado cambio, que prácticamente se están fijando a un valor. Y eso lo medimos con un error, ¿sale? Entonces, observen que aquí mi problema otra vez se vuelve no lineal porque no conozco cuánto es el valor de la corriente. Y para calcular la corriente necesitamos la tensión. Pero resulta que la tensión, ¿qué es? Pues es una incógnita de mi sistema de ecuaciones, ¿sale? Entonces, a partir de esta ecuación, nosotros vamos a formular nuestro problema para resolverlo mediante el método de Gauss-Seidel, ¿sí? Entonces, observen aquí, esta ecuación que está aquí, ¿qué es lo que hicimos? Pues nada más despejamos ahí BI, ¿sí? Entonces, observen que aquí ya se denota un superíndice que se le llama K o K más 1, donde K es el número de iteración. Cuando vamos a arrancar las iteraciones, pues K es igual a 0, que quiere decir que mi aproximación inicial de tensión, yo la voy a arrancar con cierto valor, ¿sale? Ahora aquí podría parecer muy complicado, pues ¿qué tensión? ¿Con qué tensión arranco? Pues resulta que no es tan complejo porque recuerden que estamos trabajando en PUs y nosotros sabemos que en un sistema de potencia que opera más o menos dentro de rangos normales, siempre las tensiones tienen que estar cercanas a un PU, ¿sale? Ustedes recuerdan también debemos de cumplir cierta normativa. Entonces sé que las tensiones deben estar cercanas a un PU en todos los nodos. Si es un bus de carga, espero que esté abajo de un PU. Si es un bus de generación, podría estar arriba de un PU, ¿sí? Pero arriba nos referimos a 5, 10, 15%, ¿no? Y abajo de la misma manera. Entonces, de esa manera, nosotros podríamos inicializar nuestro problema, ¿sale? Pero bueno, eso ya, las ecuaciones de forma particular para cada bus, los vemos mañana, ¿de acuerdo?
¿Alguna duda, comentario antes de finalizar esta sesión? Creo que no, profe. Ok. Ya le compartí las diapositivas de la unidad anterior y de esta ahí en Teams, para si las quieren ir visualizando. Y les recuerdo que ocupo que formen equipos de máximo 5 personas. ¿Sí? Si ya los tienen para mañana, mañana me lo envían. Ya mañana comentamos qué vamos a hacer con eso. ¿Vale? Entonces, cualquier duda ahí me mandan un correo. Estamos ahí en contacto y nos comunicamos mañana. Que pasen buen día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, Nos vemos. profe. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego, profesor.